He leído mucho de profecía, muchos años, pero siempre tuve una intriga muy grande que es la influencia mundial de Estados Unidos, de Norteamérica en el mundo. Y usted ha escrito que, bueno, que esa influencia se va a terminar. La pregunta es, no sabemos el tiempo, por supuesto, pero ¿de qué forma, aunque explica algunas cosas? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, la influencia no es que se va a terminar, lo que se va a terminar es que sea el poder principal del mundo. La bestia, última bestia, diferente a todas las demás que vio Nabucodonosor, los pies de hierro y barro, que es una bestia diferente a todas. Muchos dicen que es el Imperio Romano. No, el Imperio Romano en las piernas de hierro. Esa es otra diferente. Lo que pasa es que tiene como estructura 10 países europeos que fueron Imperio Romano y que son la cuna del hierro, del acero, y que son las 10 naciones principales de la Comunidad Económica Europea. No es la Comunidad Económica Europea, son los 10 países principales de la Comunidad Económica Europea. Los demás son satélites, créanme. Es más, ahora Alemania es la que corta el bacalao y los demás ahí a lo que diga Alemania. Una vez más parece que Alemania está haciendo la tercera guerra mundial con la economía. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esa bestia tiene dedos de hierro y de barro. 10 países de la Comunidad Económica Europea que juntos son la primera potencia mundial. Si sumas el PIB de los países europeos, por supuesto que sobrepasa con mucho a Estados Unidos y a China, sumando todos esos países de los que estamos hablando. Y los dedos de barro, el barro simboliza el Islam, y son toda multitud de mezquitas y de casas y pueblos enteros de barro, tienen los árabes. Y Europa ya pactó con el petróleo, ya ha hecho su famoso pacto de las civilizaciones, ya se ha vendido al petróleo. Y una de las salidas que tiene para defenderse de la guerra económica que hay entre Estados Unidos, China y Rusia, y por otro lado Europa y los árabes, el petróleo, pues ahí hay un conflicto económico tremendo, ¿no? Bueno, pues Europa se fusiona, se funde con el Islam. Y por eso permite que se abran mezquitas por todas partes y que los musulmanes entren en Europa, han arrasado, han invadido. Porque se ha vendido el petróleo. Y Estados Unidos no va a tener esa preponderancia, primero, porque va a ser cada vez más devastado por los desastres naturales. Viene el Big One, pronto. Viene el terremoto Big One, ¿has oído hablar de él? El mayor terremoto de la historia está pronto para venir. Pero además, fíjate lo que le va a pasar a Estados Unidos, que ya David Wilkerson lo vio. Y es que, ¿ustedes saben que lo que sembramos? ¿Se puede uno librar de eso? Bueno, pues, ¿qué país en este mundo sembró bombas atómicas? No ha cosechado todavía. Solamente podemos evitar esa maldición de la cosecha si pedimos perdón a Dios y Jesús rompe la maldición. Pero si no, la ley es implacable. Y Estados Unidos nunca pidió perdón por esas 2 bombas atómicas. Y va a cosechar. Y claro, bombas atómicas en Estados Unidos van a producir la mayor catástrofe que se pueda uno imaginar económica, que ya está en quiebra. Estados Unidos está en quiebra. Quiero que ustedes sepan con toda la apariencia. Ha regado el mundo de dólares sin ningún fundamento. Los dólares van a ser, ya pueden ustedes prepararse, los dólares, pues va a llegar un momento en que va a ser papel para pincharlo en el váter. Papel higiénico. Y por eso multitud de países están comprando oro y oro. Australia todo el oro que produce lo guarda, lo atesora para afirmar su moneda. Y así en muchos otros países. Y el oro se disparó. ¿Para qué vamos a hablar del precio que había el oro hace 5 años y el que hay ahora? Y es porque realmente la moneda, los Illuminati van a hundir, quebrar la economía
para establecer el nuevo orden mundial y dar la gran jugada de la señal en la muñeca y en la frente. Porque imagínese usted qué jugada más inteligente. Con un pase de muñeca usted paga en el supermercado o paga cualquier cosa, no tiene nunca que llevar dinero. Y con un pase de muñeca le pagan a usted su salario, lo que sea. No hay dinero oculto, todo el dinero está controlado, no hay fraude fiscal. Segundo, no hay robo, no hay tráfico de drogas. ¿Con qué? ¿Con qué? A no ser que haya cambio, va a haber cambalache, cambio de droga por qué sé yo, pero no por dinero. Tercero, imagínese usted el costo que supone emitir moneda. Todos los billetes, lo que vale emitir billetes y moneda. Todo eso, ahorro total. Cuarto, usted sabe lo que cuesta cambiar de una moneda a otra. Todo eso desaparece. Absoluta liquidez y absoluto control fiscal, no habrá fraude y todo el dinero en movimiento. Una jugada de supereconomía, de prosperidad impresionante. Y el anticristo se levantará con 3 P's: paz, protección, prosperidad. Y engañará a muchos porque se levantará como falso pacificador en medio de los conflictos que vendrán, de guerras y guerras, de desastres económicos y de quiebra total. Los Illuminati quieren levantar a su líder mundial y están haciendo todo lo posible para que sea lo antes posible, voy hasta aquí. Entonces, la preponderancia de esa bestia final es Europa con los árabes. Los árabes tienen tal cantidad de liquidez de dinero, porque usted sabe lo que son chorros constantes de oro negro, que caen y que caen millones de dólares por minuto en muchos países. Arabia Saudí, con esa fortuna, abre 1000 mezquitas al día en el mundo. Y la financia Arabia Saudí, porque quiere ser el centro del mundo con su Meca. La Meca está allí. Y bueno, pero sí que tendrá que ver todavía en cuanto a que sus alianzas, las alianzas que hará Estados Unidos, las hará con el anticristo, por supuesto. ¿Y saben ustedes por qué? Porque son Illuminati los presidentes de Estados Unidos. Son masones. Todos los que salen. Increíble. Y ellos pues forman parte de todo ese club Bilderberg y de toda esa masonería de nueva era, y con Rockefeller, la reina de Holanda y príncipe de Gales y un montón de gobernantes y banqueros, etcétera. Y entonces pues se van a sujetar, van a obedecer a la bestia, al anticristo. Yo te entiendo, hay muchos libros que están contaminados con viejas levaduras. A mí siempre me viene a la mente ese pasaje en el que Eliseo está con sus discípulos, tienen hambre y van a recoger berzas y encuentran unas berzas silvestres y las cuecen para comer, y de repente uno de ellos profetiza y dice: hay muerte en la olla. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo no daría a leer libros a mis nietos o a mis hijos que tuvieran veneno. Hay que tener mucho cuidado. A veces se te puede escapar alguno, pues claro. Pero para eso lo mejor es no leer mucho, no más que la Biblia, y pocos libros, y tener mucho cuidado. Para empezar, por ejemplo, conociendo al autor y sus frutos, su testimonio y sus enseñanzas, primero de oírle, después puedes ya acercarte más a conocer sus libros, ¿no? Pero evidentemente hay un negocio ahí impresionante, y con doctrinas y con profecías, así dice el Señor, y que Dios no dijo, como dice la palabra. Yo no hablé, dicen que yo he dicho, pues yo no dije nada, dice Dios. Entonces, cuidado. Mejor antes de que vendas libros, es mejor que renuncies a ese. El fin no justifica los medios. Por ejemplo, pues antes hacíamos nosotros conciertos musicales y bueno, invitábamos ahí a
a muchos cantantes. Mis hijos son todos músicos y tenemos un evento que se llama AOA, Adoración, Oración y Alabanza, y hacemos conciertos. Pero empezaron, me di cuenta que empezaron a subir el caché, $10.000, $20.000, y luego además que sus cánticos eran sensuales. La música también se ha prostituido, gran parte de la música. Y tragamos con cantantes y músicos que son vividores. Los músicos de David eran levitas, no cobraban. Adoraban a Dios y ministraban al pueblo. Ay, amigo, ¿dónde estamos? Y por tanto hay que buscar pureza en todo. La verdadera religión es santidad, amor y santidad. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Y no, cuidado con las levaduras viejas. Jesús dijo, cuidado con las levaduras viejas. Así que analizarlo todo, escoger lo bueno, desechar lo malo. No dejes que pase a los niños, a los jóvenes espirituales, a los miembros de tu iglesia, que pase veneno. Es más, no cedas el púlpito a cualquiera. Mucho cuidado, mucho cuidado. Viene ese judaizante, mira que yo amo a Israel, ya me veis, lo amo, pero a mí no me vais a escuchar que si comer esto, no comer esto, que si venga a pasar por el bisturí para circuncidarte. Sí, pasa por el bisturí para circuncidarte el corazón, pero no el prepucio. El prepucio, pues oye, es voluntario, pero ¿me entendéis? Que no judaizar. Pero vienen esos judaizantes y lo primero que hacen es destrozar la iglesia. La dividen. Es alucinante. Admiro a David Wilkerson primero porque fue el pionero en la historia del mundo que trabajó con drogadictos. Por lo tanto, y nuestro ministerio ahora se ha convertido en la mayor ONG de ayuda al toxicómano del mundo, es Remar, por la gracia de Dios, no por otra cosa. Pero él fue el pionero y que fundó Teen Challenge, Desafío Juvenil, y que Dios le usó de una forma impresionante. Luego él tuvo que renunciar a su ministerio porque Dios le quebrantó. Cuando entrega su ministerio de Desafío Juvenil a las Asambleas de Dios, y Asambleas de Dios comienza a hacer mítines y conferencias y bueno, y a sacar a este, ¿cómo se llama?, al primer discípulo de Nicky Cruz, al primer discípulo y todo, conferencias, y venga, y ciudadano de honor de la ciudad de Texas, y de San Antonio, y de la otra, y edificios y lujos, dejaron de ir a las calles, dejaron el ministerio. Y entonces Dios agarró a David Wilkerson y lo convulsionó. Y lo confrontó. Y tuvo esa experiencia de Efesios 2, de la iglesia, del mensaje de Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso, que dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Mira a ver dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré y quitaré el candelero de tu lugar. Entonces él se quebrantó vivo y se renovó y dijo, Señor, sí. Reunió a su staff, a todos sus directivos, sus discípulos, y les dijo, tenemos que dejar conferencias, despachos, autos caros, todo esto lo tenemos que dejar. Y volver a las calles. Y no quisieron. Eso me recuerda a ese versículo de Jeremías que dice, buscad en las sendas antiguas, andad en las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas, pero no quisieron. Buscad el original, modelo original. Pero él sí, y él dejó Teen Challenge. Tú fíjate, empezó de cero. Has hablado del hombre más íntegro que había en Estados Unidos. El hombre más limpio de manos y de buen testimonio. Ahora, ¿por qué se lo llevó el Señor? Primero porque ya tenía años, no creas tú que era un chaval. Todo tiene su tiempo. Pero ¿por qué se lo llevó? Se lo llevó porque Dios ha quitado el candelero de Estados Unidos. Y hay amigo. Lo que él le había dicho a él y a su ministerio, es lo que ha hecho. Él era uno de los candeleros realmente ungidos de Dios, comprometido, que le costó disgustos tremendos sus libros escatológicos, decir la verdad. Y si Dios ha quitado el candelero de Estados Unidos, ¿qué queda? Y hablas de Benny Hinn. Benny Hinn pidió ya varias veces perdón por caer en la teología de la prosperidad y por derrochar cantidades. Y pidió perdón. Pero es que tira, amigo. Es que eso del dinero. Ay, amigo. Él personalmente llegó a humillarse y a pedir perdón. Pero
ser, hermano. Esas maneras, esa forma de... Y luego además, ¿qué sentido tiene que si te caes, que si te levantas? ¿Saben ustedes que hace 28 años en una campaña evangelística en España, sin saber cómo, cuando hicimos el llamado, oramos por la gente y se nos caían de una manera increíble? Hace 28 años. A mí me había visitado un finlandés llamado Niilo Ilivainio. Ese hombre, cuando viajaba a una ciudad, salía en el periódico incrédulo, secular, hablando por teléfono y la cabina cayéndose. Ese hombre levantaba así la mano y toda la gente en el estadio se iba cayendo todos. O sea, una pasada. Es una señal de Dios que se caigan, pero ¿sabes también que he visto? Que cuando se convierte en un espectáculo contrista al Espíritu Santo. Y sabes que mucha gente se tira. Y sabes también que muchos los tira el diablo para que no queden liberados. Así que yo, desde hace ya mucho tiempo, algunas veces cuando se va a caer alguno, los sujeto, digo, quieto, que no te escapas, tío, que te veo, que te he visto, que tú lo que quieres es seguir ahí dominando ese cuerpo. Entonces, si haces un énfasis de una cosa y si en un misterio estás solamente que te caes y vuelve a levantar y te caes y vuelve a levantar, ¿esto qué es? ¿Esto qué circo es este? Lo más importante es que caigan de rodillas para adelante. Es lo que he comprendido. Ahora a mí lo que me gusta es ver cómo la gente se cae de rodillas llorando, quebrantada, pidiendo perdón a Dios. Eso es lo mejor. Y a nosotros hace 28 años que se nos empezaron a caer de una manera increíble. Muy bien, muy bonito y muy espectacular, pero no nos aferremos a esas señales, sino busquemos lo más importante. Y que si la chaqueta, y con la chaqueta, y que si... Pero ¿cómo pudimos callar ante ese espectáculo del zoológico evangélico? Que ese avivamiento en el que uno hacía de perro, otro de gato, otro de gallo. ¿Pero esto qué es? ¿Hasta dónde se puede llegar? Y todos ahí por el salón, moviéndose como animales y dando saltos. ¿Esto qué es? ¿No te das cuenta que el diablo es muy astuto? Eso se llama animalismo. Eso se llama animismo. Utilizar las expresiones animales con personas, por favor. Y me gustó una parte que habló sobre la gran tribulación. Me gustaría que explicara un poco más sobre el éxodo de la iglesia y la gran tribulación y el rapto de la iglesia. Bien, el Eclesiastés dice claramente todo lo que es ya fue y será. El apóstol dice que lo que le ha pasado a la iglesia de Israel es una sombra de lo que nos va a pasar a nosotros, es decir, que es un aviso. Por lo tanto, lo que ha sucedido a Israel nos sucederá a nosotros. Y nosotros, bueno, pues tenemos un claro llamado de Dios cuando venga el anticristo de huir. Ya lo dijo Jesús, huid a los montes. Cuando vino el anticristo Tito a Jerusalén, un profeta recorrió las calles de Jerusalén una semana antes, unos días antes, durante una semana, gritando, huid a los montes, huid a los montes. Y entonces recordaron la profecía de Jesús. Y 70.000 judíos mesiánicos huyeron y salvaron su vida. Y Tito entró y mató 1 millón de personas, igual que hizo Nabucodonosor. Dios avisa. Y cuando venga el anticristo, ya no es tiempo, se acabó el tiempo de la gracia. Y es tiempo de ir a preparar. La iglesia tiene que ir a prepararse. ¿Y cómo se debe de preparar? ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? Pues para desconectarles. Yo le diría para desinformarles de toda la información de Egipto. Ser desinformados, ¿sabes lo que es eso? Ser limpiados de toda la enseñanza, cultura y toda la abominación de Egipto durante 400 años en Egipto. Y entonces necesitaron ser desintoxicados. Y además porque fueron unos cobardes. Porque claro, no tenían esa fe de Josué y Caleb. Y entonces durante 40 años no había supermercados allí, ¿verdad? No había posibilidad de comprar. Pero Dios los abandonó, ni los zapatos envejecieron y les dio el maná
Miren que les digo, hay un tema claro. Lo que es ya fue y será. ¿El maná se ha repetido alguna vez? Pues ¿qué hacemos con ese versículo si no se repite el maná? Le habríamos encontrado un fallo a la Biblia. Le habríamos encontrado un fallo. Por ejemplo, ¿el arrebatamiento ha sucedido ya? Sí, hombre. Enoc y Elías fueron arrebatados. ¿Te has dado cuenta? Ya hay un antecedente. Muchos de los escatólogos creen que el antecedente del arrebatamiento lo sitúan con Noé. Y solamente por un pasaje en el que Jesús dijo que los tiempos del fin serán como en tiempos de Noé y como en tiempos de Sodoma y Gomorra, que la gente estará comprando, vendiendo y pervirtiéndose y entonces vendrá el fin. Pero no se dan cuenta que eso está hablando Jesús de cuál es el espíritu que habrá en el mundo antes del fin. El mismo espíritu de Sodoma y Gomorra y el mismo espíritu de la gente que había en tiempo de Noé. Pero no significa que está hablando de que eso sea un tipo de arrebatamiento, porque Noé fue arrebatado. No, fue guardado. ¿Y Lot fue arrebatado? No, fue guardado. ¿Y qué dice la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3. Por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué significa? Que la iglesia va a ser guardada, puesta aparte. Cuando Dios desata las plagas sobre Egipto, ¿para qué? Para que Faraón suelte a su pueblo. Las plagas eran para lograr que Faraón dejara salir a su pueblo para que le sirva. Para que le sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso es lo que el mensaje que llevaba Moisés a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. No, pues plagas. Pues realmente las copas de la ira son igual que las plagas. Tú las analizas y ves que es lo mismo. Y es una repetición para soltar a la iglesia, para poner a todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Porque Él está sentado y no se levanta hasta que no ponga a todos sus enemigos bajo los pies de Cristo. La iglesia estará en el mundo en las copas de la ira. No las sufrirá, no son para ella. Las copas de la ira son para los hijos de desobediencia. Van a matar a todos los que se han dejado poner la señal de la bestia. Bueno, no sé cuántos miles de millones con las copas de la ira, pero la iglesia estará guardada en medio como el arca en medio del diluvio, como el pueblo de Israel en medio de las plagas, estará guardada. Muchos en los montes, en las cuevas, y otros en un lugar. Lee mi libro, ahí te dice el lugar. Lo dice la Biblia con versículos bien claros. Un lugar donde el anticristo no domina. Solo habrá un lugar en la tierra que el anticristo no domina. ¡Ay! Eso vale mucho. Pero evidentemente el Señor tiene ese lugar preparado para su pueblo y habrá un éxodo gigantesco. Primero habrá el éxodo de la aliyá total de los judíos, que van a ser perseguidos y van a volver a casa si no los matan. Van a volver a Israel, y de millones de sefaradíes que cumplirán la profecía de repoblar el Negev. En nuestro 5º Congreso de Palabra Profética, el lema que tenemos para este 15 de noviembre es Abdías 20. Y los cautivos de Sefarad repoblarán el Negev. Entonces el lema es repoblando el Negev. Es un terreno enorme que hay en el sur de Israel que está todavía vacío, lo único que queda vacío, y que está así porque tiene que cumplirse la profecía. Millones de sefaradíes, algunos están aquí, seguro, por toda América Latina hay sefaradíes, algunos todavía no lo saben, y en España hay varios millones. Entonces los huidos, los cautivos de Sefarad, y Sefarad ha dejado su rastro en toda América Latina. Ustedes, quieran o no, son un poco sefarad, o un poco muchos son España, man. Y si no, que les miren en la genética que tienen y verán cuánta genética española hay en muchos. Y de esa genética española, cuánta judía hay. Entonces repoblarán el Negev. Pero yo estoy hablando de otro lugar más allá, al sitio donde fue José y María con el niño, que los llevó a Egipto, pero es porque aquello era Egipto en aquel tiempo. Todo aquello era Egipto en aquel tiempo, pero ahora es otro país. Ahora es Jordania, Moab, Edom y Moab. Y allí es donde también fue
es donde huyó Lot a Pela y se salvó. Ahí es donde huyeron los 70.000 de Jerusalén, que se salvaron de Tito. Allí es donde también huyó Elías y David. Es increíble las coincidencias, pero allí es donde murió Moisés antes de entrar a la tierra prometida, en el monte Nebo de Moab. Esas cosas con detalle claro de cómo la iglesia tendrá éxodo para ser purificada, sino cómo va la iglesia a despojarse de las cosas del mundo. La mejor manera es al desierto, al monte, a la cueva. Y allí ya no hay supermercados, ni trabajo, ni nada. Allí solamente adorar al Señor, alabarle y con la estaca a irse aparte ahí a la arena para hacer el agujerito y agacharse, nada más. ¿Qué quiero decirte? Que una chilabita, tener el sudario, el talit, preparado por si acaso te mueres para que ya te entierren con tu camisón. Sencillez, amigo. Y ahí sí que habrá tiempo y tiempo para alabarle, adorarle. Y además, algunos se creen, qué triste, que la iglesia va a ir a la iglesia de los gentiles a celebrar las bodas con Jesús y los judíos se quedan aquí. Los judíos se quedan aquí. Ay, amigo, tenemos que esperar al hermano mayor. Tenemos que esperar al hijo pródigo que vuelva a casa. Acaba el tiempo de los gentiles, pero ahí esperamos. Y cuando el anticristo mate a Elías y Enoc que vienen, que vuelven a Israel, y se proclame Dios en el templo restaurado en Jerusalén, ahí entonces todos huirán. Todos no, pero la mayoría, muchísimos huirán, viendo la monstruosidad que han hecho de ungir como Mesías al anticristo. Igual que hicieron con Bar Kokhba. A mí que vine en el nombre de mi Padre no me reconocéis, y a otro que vendrá en su propio nombre reconoceréis. Pactarán con el Mesías, con el anticristo como Mesías. Se llama el pacto con la muerte durante 7 años. Y por eso reconstruirán el templo y tendrán la gloria económica increíble durante 3 años y medio. Pero cuando rompa el pacto, venga a Jerusalén, mate a Elías y Enoc, que estarán predicando a Jesús y haciendo maravillas. Las maravillas secretas que Dios tiene preparado a través del misterioso profeta Enoc, el 7º, para el 7º día. Ay, amigos, pues es impresionante. Bueno, pues, entonces, ¿a dónde van a ir ellos, los judíos? Van a ir también allí, a donde estamos esperando, o están. No sé si estaremos, porque a lo mejor igual a muchos de nosotros nos meten en el cajón antes, pero bueno, y nos vamos con el Señor. Algunos dicen, el Señor puede venir hoy. Mentira, el arrebatamiento no puede ser hoy, pero para ti, para mí puede venir hoy. Para ti, para mí puede venir hoy. Porque igual a ti o a mí se nos acaba el tiempo hoy. Así que eso sí que puede pasar, pero todavía el arrebatamiento no puede suceder porque hay profecías que se tienen que cumplir. Hermanos míos, ahí estaremos esperando o estarán esperando a Israel para vestirle como novia, como lo dice. Y luego se cumplirá. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que el Señor viene, que viene el novio. Es cierto que el día y la hora nadie sabe, pero sí la semana. ¿Por qué el día y la hora? Porque viene a 24 horas a la vez y en 2 días a la vez. Y por eso nadie sabe la hora exacta, pero sí dice que viene pronto. Dice que nosotros no andaremos como en tinieblas, en oscuridad, y que para nosotros no vendrá como ladrón en la noche, porque no hará nada el Señor sin antes avisarlo a sus siervos los profetas. La Biblia tiene que encajar toda. Y Él avisará. Y dice que suena una voz y una trompeta. A la final trompeta. Y entonces el Señor viene, no viene a la tierra, viene sobre la nube como se fue. Y desde ahí llama a los muertos que han muerto en la fe. Y viene la primera resurrección. Y a continuación, inmediatamente, los que vivan o vivamos en fe, como vírgenes sensatas, con aceite en la lámpara, parusía, absorbidos, transformados en cuerpos celestes, en un abrir y cerrar de ojos, y subidos a la nube con los resucitados, para ir juntos a celebrar las bodas del Cordero. Pero ahí ya estarán judíos y gentiles juntos. Es el milagro de la unión de 2 campamentos. Ese milagro que Pablo anhelaba.
que por fin judíos y gentiles fuéramos uno en Cristo Jesús. Esa marca por supuesto que es un biochip con la excusa de control médico, lo que se llama medicina personalizada. La verdad es que es interesantísimo para las personas mayores que te estén controlando el pulso, y te estén controlando todas tus secuencias vitales las 24 horas del día. Pues tienes una enfermera 24 horas del día a través de la computadora. Y que a cualquier señal de peligro, enseguida reciben la señal en la computadora y vienen a ayudarte, ¿no? O sea que el engatusamiento, diríamos, el cebo es clarísimo, ¿no? Y con la propuesta de justicia social, de dar cobertura a los americanos que no tienen asistencia sanitaria. Usted sabe que ahí se muere. Nosotros estamos allá, en Estados Unidos, tenemos 2 ranchos para drogadictos, uno en Texas y otro en Florida. Pero ahí se mueren sin dinero porque no hay cobertura social. Pues evidentemente que es una manera ya de pasar del biochip de los animales a las personas. Ahora, el biochip del anticristo, que sin duda tendrá como número para cada uno el genoma. Y por eso es un número 666, porque es un número de 6 cifras, 6 cifras, 6 cifras, 18 cifras, para que todo el espectro del genoma esté codificado. Y así puedan saber, pues bueno, a través de ese código, puedan conocer su genoma. Y por tanto, sus expectativas de vida, sus debilidades, todo. Hoy en día el genoma es algo increíble. Ahora, el 666 del anticristo requiere un pacto con Satanás. Pero puede ser un paso previo, o puede ser, eso habría que ver qué pasa en el 2013, o puede ser que implique un compromiso, un pacto. Si hay un pacto detrás, hay amigo. Porque el ponerse un biochip simplemente como algo puramente sanitario no tiene... Oye, algunos se ponen un aparato aquí en el oído porque están medio sordos y no pasa nada. Cuidado. Yo de todas maneras yo no me lo pondría de ninguna forma porque además estás controlado por satélite. Donde quiera que vayas. O sea, ese biochip ya está ya pillado. No te puedes esconder en ningún lado. Tú tienes tu número y por satélite saben dónde estás las 24 horas del día. Así que si te quieren trincar para matarte o para lo que sea, pues lo tienen bien fácil, eres controlado en todo. Podría ser el del anticristo si hay ese pacto, si no, no. Si no, puede ser un ensayo. Porque además, qué curioso, los Illuminati tienen el propósito de hacer gastar y gastar fortunas increíbles con sus ensayos. Cuando nos impusieron y quisieron imponer esa vacuna contra el virus del pollo y de la gripe del pollo y del cerdo, como que iba a venir una gripe mortal, vendieron 1.500 o 1.500 millones de vacunas o 2.000 millones a $50. Imagínense usted qué fortuna. La gente por miedo se vacunó y se vacunó y se vacunó. Así además pudieron ver la respuesta de las multitudes, de las masas, los borregos humanos ante el miedo. Qué fácil es de manipular. Y encima, $50 por 1.500 millones, pues no es nada despreciable, ¿verdad? 75.000 millones de dólares de caja. Pues lo mismo, este puede ser un biochip previo, el cual cueste $100, porque hay que gastar dinero para que ellos sigan investigando y para que ellos se lleven fortunas. Y si cuesta $100 y se lo ponen a 100 millones o 200 millones o 250 millones de americanos que hay, pues 100 por 250 millones, pues ya tenemos otra vez 25.000 millones de dólares para los Illuminati, porque es Rockefeller y sus laboratorios los que tienen todas estas investigaciones. Y entonces podría ser un paso previo, porque la señal de la bestia la pondrá el anticristo, no la va a poner Obama. Obama no es el anticristo, seguro, ni siquiera es el falso profeta. Pero bueno, que lo que sí es una señal que nos acerca, que nos avisa de la inminencia de que venga después el definitivo. Y como ya la gente, ya los americanos, 200 millones, lo que sea, se han puesto eso, pues el siguiente será más fácil.
Entonces van, te quitan ese y te ponen el otro. No sé cómo explicarte. Bueno, está claro que Dios está agarrando la tierra y la va a sacudir. Y viene un quebrantamiento mundial cada vez más. Son principios de dolores, porque Dios quiere que los habitantes se vuelvan a Él. Y cuando hay esas situaciones, Dios mío, ¿saben cuánta gente se convirtieron en Guatemala con el terremoto? Mucho más que con miles de sermones, con un terremoto. Se convirtieron a miles. Y en México igual. El otro día en Rivera yo prediqué sobre un texto en el que habla el Señor con su juicio por su casa, que el juicio de Dios empieza por su casa, y dice que en un mes destruiré a 3 pastores. Y yo he vivido eso. En un mes murieron 3 pastores, cuando Dios me reveló ese texto. Pero escúcheme bien, efectivamente Jesús está preparando un látigo con las cuerdas para echar a los cambistas, a los mercaderes. Vamos a ver cómo siguen cayendo en desgracia muchos mercaderes del templo. Caen en adulterio, caen en homosexualidad, en vergüenza, en escándalo, en enfermedad, en muerte repentina, etcétera, porque Dios dice basta y los echa de la casa del Señor, que es casa de oración y no cueva de ladrones. Evidentemente es una de las profecías que vienen, que están ya en marcha. Pero desastres, vamos a ver, es lo primero que he dicho antes, que eso nos tiene que llevar a que vamos a tener mucho trabajo de socorrer a los necesitados. Tenemos que sacar la sal del salero e ir a socorrer a las gentes, ir a ayudarles, que vean que somos los primeros en estar ahí, al frente de la situación de emergencia, que no sea Cruz Roja ni otros, ¿no? Sino que seamos nosotros los que vamos a socorrer a esas gentes, porque es lo que quiere Dios. Pero vamos a ver cosas terribles, terribles, sin duda. Bueno, los diezmos y las ofrendas son la ley, y la Malaquías lo dice bien claramente. Sí. ¿Para quién eran los diezmos y qué se hacía con ellos? Sí, bueno, ten en cuenta que había una tribu que eran los levitas que no tenían propiedad privada y se consagraban al servicio de Dios y al templo y vivían del templo. Y por lo tanto también eran para que ellos pudieran subsistir ellos y sus familias. Y para que se pudiera pues mantener todos los gastos de lo que era los ritos del templo. Pero en Jesús, lo que Él predica y lo que hicieron los apóstoles no es dar el diezmo, es darlo todo. Los diezmos, cuando se refería, creo que no era en dinero. ¿No era? No era dinero. No, porque en Levítico habla... En primicias de grano y de... Claro, pero porque entonces pues había más trueque que otra cosa. Pero sin duda que se refiere a los diezmos de todo lo que recibes, ¿no? Pero eso es la ley. Y en Malaquías dice, malditos sois, con maldición eterna, porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y ofrendas. Es que en el Nuevo Testamento, el que no dé ni siquiera los diezmos está bajo la maldición de la ley, está claro. Pero en la gracia uno deja la ley muy atrás, porque si tú das el 100%, ¿dónde está la ley contigo? Si tú lo das todo. Y lo que quiere Dios no son diezmos, lo que quiere Jesús, lo que vino es a decir que todo es suyo. Tú fíjate lo que dice la iglesia primitiva. Y este es para mí el mayor milagro. Si quieres un Pentecostés en tu iglesia, la gente pide un avivamiento. ¿Sabes cuál es el verdadero avivamiento? No es que después la gente salga hablando en lenguas y que profetice eso. ¿Sabes cuál es el verdadero avivamiento? El mayor milagro del Pentecostés. Y es que los que creían, todos, vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y así los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad y no había ningún pobre entre ellos. No les predicaron eso los apóstoles, pero lo había predicado Jesús. Y ese logos que dio Jesús, como no tenía el bautismo del Espíritu Santo, no se había hecho rema. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo se produjo el rema, el milagro. Y Pedro no les predicó eso. Pero es porque los religiosos tienen ese énfasis.
en mentalizar a la gente de que dé el diezmo y las ofrendas para que ellos puedan tener recursos. Pero no se dan cuenta que muchos ministerios que solamente tienen la visión de la economía de los diezmos y de las ofrendas, cuando la gente se queda sin trabajo, qué terrible. Yo vine a Argentina y les dije, ¿qué van a hacer ustedes, pastores, cuando un miembro de su iglesia venga a hablar con usted y le diga, pastor, he estado diezmando y ofrendando durante 20 años y ahora me he quedado sin trabajo, no tengo con qué dar de comer a mis hijos, ahora me tiene usted que ayudar? Y el pastor le va a decir, bueno, es que lo mismo que tú te has quedado sin trabajo, se han quedado la mitad de la iglesia y ya no tenemos recursos para pagar la luz, el teléfono, el alquiler de un edificio tan caro, los sueldos de unos y de otros, y mi sueldo, sé que no me lo toquen. Y entonces, ¿qué hace el pastor? A esa oveja que ha diezmado y ofrendado durante 20 años, no la ayuda. Lo que tiene más valor es la ofrenda voluntaria, alegre, de corazón, generosa. Y de ofrenda de lo que más vale es la ofrenda del corazón. ¿Cuál es lo que agradó a Dios de las ofrendas en el arca del templo? ¿Por qué? Porque dio todo. Este es el tema, amigo. Dios quiere todo, hombre. No vamos aquí a cuantificar el 10, el 15, el 5. Lo quiere todo. Y tiene derecho a todo. Quiere el corazón y la mano. Y el mayor milagro para mí del Pentecostés es que la gente se desprendió de sus propiedades. No, pero así, espontáneamente. Eso sí que es un milagrón. Una vez prediqué en una iglesia en Argentina. Y vino tal convicción de pecado que al final todos los miembros de la iglesia trajeron las llaves de sus coches, las llaves de su casa, la cartera, todo lo pusieron allá. Y sus vidas. Y entonces, no sé qué habrá hecho el pastor con aquello, porque les voy a contar en el avivamiento, supuestamente avivamiento de Argentina, con Juan Carlos Ortiz, Jorge Mitián, en ese mover hubo un momento en que hablaron de la iglesia primitiva y de darlo todo. Y vinieron no sé cuántos cientos de hermanos y lo dieron todo. Pero todo el dinero que tenían y todo. Y después los pastores se juntaron y se quedaron ahí paralizados. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Y no supieron qué hacer. Eso lo pueden ustedes preguntar a Jorge Mitián y a Juan Carlos Ortiz. No supieron qué hacer. Y entonces a los pocos días o semana, una semana, se lo devolvieron a todos, cada uno lo que habían dado, y decir, bueno, ya sabemos que estáis dispuestos a desprenderos. ¡Ay, ay, ay! No sabían qué hacer. Digo, madre mía, hágalo usted conmigo. Y yo le digo, venga a vivir conmigo. Yo vivo con 120 personas. Yo vivo con 120 personas. Pero en Remar vivimos más de 52.000 personas, vivimos en familia, como los primeros cristianos. Ahora, los que vivimos así no han venido y han vendido su casa. Han venido desnudos, llenos de droga, llenos de enfermedad, hechos polvo. Eso es fácil. Alguno ha venido con algo y lo ha dado, pero yo espero ese milagrón de que ponerlo todo en el alfolí. Ay, amigo, qué bomba. Entonces, y bueno, la iglesia del final de los tiempos tiene que ser así, igual que la primera. Y no hay otra. Así que, ¿qué haríamos? Ustedes saben qué haríamos. Vamos a ver, 10 familias que viven en 10 casas, ¿cuánto gastan? Si se juntan, formando un pueblito, en lugar de tener 10 cocineras, tienen una o dos y las otras quedan libres para hacer otras cosas. ¿Te imaginas? En lugar de tener 10 cocinas, tienen una. En lugar de tener así, 10 vehículos, tienen uno más grande o dos. Yo qué sé. Y así todo. Usted sabe el ahorro tan grande que supone esa forma de vida comunitaria. ¿Saben ustedes lo que levantó Israel de ser un país de malaria, el más pobre de la tierra, cuando volvieron los judíos a Israel, que se cumplió el milagro de que les devolvió la tierra? Pues lo que les levantó fue que formaron los kibbutz. Más de 1 millón de israelitas, médicos, abogados o agricultores y ganaderos vivieron juntos con el mismo salario, cama y comida, y trabajando de sol a sol.
Y eso lo hicieron sin fe en Dios, por amor a su tierra. Y una generación entera se sacrificó, 40 años. Y esa generación transformó el país y lo convirtió en un país de primer orden. Hasta hoy todavía los kibutz tienen el 15% del PIB del país. Pero ya los hijos de esos que se sacrificaron, ellos dicen, no, yo quiero mi BMW y mis dólares. Pero yo digo, si los judíos sin fe, sin el poder del Espíritu Santo, hicieron eso y cambiaron ese país, ¿qué no haríamos nosotros en el poder del Espíritu? Si diéramos de verdad nuestros talentos, dracmas y minas, nuestros recursos, nuestra vida de verdad al Señor. ¡Pah! Una revolución. Una revolución santa. Pues háganlo. Háganlo. Sean valientes. Y háganlo. Y verán. Y formen pueblos. Vendan sus casas y pónganse a trabajar juntos. Pongan sus talentos al servicio del Señor, que les va a pedir cuentas. Ay, amigo, al final, el que no lo haga, pues va a estar rodeado de buitres. Pero si las ovejas están juntas, el león se acuesta con hambre. Si el pueblo está unido junto, amigo, y los que se queden solos ahí fuera, viviendo al estilo del mundo, van a ser fácilmente perseguidos, detectados. No tienen fuerza. Ahora, yo les voy a contar lo que es la palabra profética de las vacas flacas de Faraón y José, que es para hoy, aunque es para muchos periodos de la historia. A lo largo de la historia ha habido siempre periodos de 7 años de vacas gordas y 7 flacas. Ustedes verán que la Biblia habla en varias etapas de profetas y de apóstoles, y vino un hambre de 7 años. Y se repite y se repite. Bueno, pues cuando pasa esto y José interpreta y le dice a Faraón que escoja un hombre sabio para poder administrar bien los recursos cuando hay vacas gordas y guardarlos para las flacas. Pero, ¿qué hace? Le nombra a José. ¿Qué hace José, que es un tipo de Cristo? Con el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, cuando llega la primera vaca flaca, ¿qué hace para poder comer? Va a José y entrega todo el dinero que tiene para comer ese año. Pero al año segundo hay otra vaca flaca más flaca que la anterior. ¿Y qué hace? El pueblo ya no tiene dinero. Entonces, el segundo año para comer, entregan los bienes mobiliarios, es decir, animales, arados, lo que sea. Tú, el carro, el de ordenador, el móvil, y yo que sí la guitarra, para comer. Porque ¿quién vive sin comer? Nadie. El segundo año, segunda vaca flaca. Pero llega el tercer año y sigue habiendo otra vaca flaca y no tienen ya ni dinero ni bienes mobiliarios. ¿Qué es lo que dan para comer, según la Biblia? Los bienes inmobiliarios, sus tierras y sus casas. Pero pasa el tercer año y llega el cuarto, y es peor que los anteriores. ¿Y qué hacen el cuarto? Dan su vida. Dan su vida a Faraón. Se hacen esclavos. Y José lo permite. ¿Quiénes no hacían de esa manera? Los sacerdotes. A los sacerdotes José les daba de la abundancia sin que tuvieran que rendirse ni ser esclavos. ¿Quiénes vivirán en la provisión de Dios, aunque haya las vacas flacas más flacas que las va a haber? Esto no ha tocado fondo. Los que sirven a Dios. ¿Por qué? Porque si es necesario nos mandará el maná. Porque yo he visto multiplicar el gasoil de mi auto. He visto multiplicar la comida en la olla, mi mujer y yo en una cárcel. Literalmente. Y porque veo además cómo me multiplica las finanzas. Siempre estoy así. Pero nunca me deja sin socorro. Cada día me llega el $500,000 de euros que necesito, que ya me lo gasté ayer. ¿Tú me estás entendiendo?
Y llega, y llega, y llega. Y llega para seguir creciendo. Y te imaginas cuánto se necesita para cuidar a 52.000 hijos. No tengo miedo. Y yo anhelo que sean millones. Y Dios no tiene problemas económicos. Pero vuelvo a decirte, los que le sirven. Los demás, al final, los que no hayan aprendido a vivir por fe y no se hayan liberado del amor al dinero, de la dependencia del dinero, pues al final se dejarán poner la bestia. Porque esa liberación no viene así. ¡Chin! Si Dios te habló y te habló y te habló y tú te afanaste y te aferraste y seguiste atesorando para ti y no te dejaste guiar por el Espíritu para aprender a vivir por fe, entonces, ¿cómo vas a aprender de repente cuando salga el anticristo diciendo y da el decreto, nadie podrá comprar ni vender sin que se ponga la señal? Pues multitud de cristianos dicen que el Apocalipsis que se dejarán poner la señal, abandonarán el santo pacto y serán convencidos por la bestia. Mi oración diaria es que el Señor mande obreros a la mies. No es lo único que pido. Obreros de corazón, con un corazón conforme a la voluntad de Dios, hombres y mujeres esforzados y valientes, dispuestos al sacrificio, dispuestos a morir cada día y a gozar también cada día, porque hay, amigo, cuando ves el fruto de tu sacrificio, pues eso es una gloria bendita. Por eso yo tengo que decir, como decía Pablo, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. El ver a miles de drogadictos sacados de las drogas, pues es que eso no hay, es que no es una gozada tan grande que vamos, que no hay placer terrenal, ni riqueza, ni nada comparable. Pues cuando voy a África con mi esposa, al ver miles de niños sacados de la miseria, del hambre, en nuestros hogares, ver que tenemos, no sé, 37 o 38 colegios gratuitos para miles de niños, que damos de comer a más de 11.000 presos en las cárceles, que damos de comer a miles de niños en sus poblados donde hay miseria y hambre, aunque no vivan con nosotros. Y así sucesivamente. Estamos abriendo hospitales, clínicas, yo qué sé, te puedo decir que esto es una locura de extensión del reino de Dios. A toda pastilla, a toda máquina, porque queda poco tiempo. Y solo una cosa podemos redimir el tiempo. No lo perdáis, porque es corto y malo. Así que tenemos que aprovechar al máximo para gozarnos en ver cómo el Señor usa nuestros talentos, nuestras energías, nuestros recursos para hacer el bien. Yo digo una cosa. Cuando pruebas el vicio de hacer el bien, te quedas enganchado. Eso es la mejor droga que hay. Amar al prójimo y sobre todo a los niños y ayudarles, eso es algo divino, glorioso. Mi mujer y yo no podemos dejar de ir a África. Ella me dice, siempre que tenga fuerzas, llévame contigo, ¿no? Vamos en diciembre otra vez, he estado ya otra vez. Y ahora estamos avanzando en construir 2 pueblos para 1.000 personas en Burkina Faso. Uno ya tiene 600 y el otro debe tener 200 y pico. Uno es agrícola y ganadero, con colegio, con hospitalito, con local de culto, con pozo de agua y con casas y casas, etcétera. Y el otro es industrial. Y es una gozada poder ver cómo Dios nos usa para hacer el bien.